Pasaporte Multicultural. Vanessa Berlanga y Janet Vargas, felices de estar acompañándolos en este nuevo episodio. Felices, ya el segundo, ya preparando con muchas cosas, muchos audios, mucha gente, temas interesantes, entonces contentas de estar aquí de regreso. Bueno, en esta segunda ocasión vamos a hablar de algo súper interesante, o por lo menos para nosotras. Yo no soy de aquí ni de allá. ¿De dónde eres tú, Vanessa? Yo soy mexicana, yo sí lo tengo muy claro. O sea, tú eres de allá. Yo soy de allá, pero vivo acá. Yo no soy ni de aquí ni de allá, no sé de dónde soy. Y curioso porque era un poco lo que estábamos platicando antes, que hay gente que no se siente ni de aquí ni de allá, hay gente como Janet, que se sienten del mundo, y hay gente que lo tenemos como mucho más claro. Y justo eran un poco las diferencias que queremos mostrar y platicar de los que emigramos y nos movemos de nuestro país. Bueno, básicamente esto se resume en identidad. La identidad es un concepto, yo creo que un poco sociológico y psicológico a la vez. Y bueno, vamos a usar a nuestra experta, nuestra psicóloga. A ver, Vanessa, ¿qué es la identidad para ti? Bueno, la identidad es un concepto muy interesante, muy diverso, pero la identidad es básicamente quién soy yo, cómo me percibo yo, cómo el ambiente, mi historia me ha ido diciendo, mandando señales que voy yo absorbiendo para decir, esta persona soy yo. Ok. ¿Cómo me siento, ¿no? En el lugar en el que estoy. Ok, pero esa identidad, ¿cuándo se termina de formar? Porque una de las cosas que pasa con los adolescentes es que como que ellos se desdibujan y empiezan a reconstruirse y a encontrar esa identidad. Entonces, dependiendo de qué momento de vida estemos, pues esa identidad también va cambiando, ¿o no? Claro, es que bueno, es muy interesante porque cuando nacemos, pues somos ahí un bebecito nuevo que acaba de llegar y estamos como en blanco, ¿no? Yo lo veo como una página en blanco. Y desde ese momento nos empiezan el exterior a mandar mensajes de, ay, mira, que se parece a tal, que seguro va a ser futbolista, que parece, esta va a tener un carácter complicado, va a ser muy fácil, y empezamos a construir nuestra identidad, pero hasta los 7 años estamos como en un programa. Solamente vemos, observamos y vamos como integrando toda esa información que el exterior nos va diciendo. Ok, o sea, somos un CPU en absorción hasta los 7 años. Exacto. Ok. Después ya empezamos, cuando ya empiezan a ir los niños al colegio, ya empezamos a ver que es que la maestra dice, y es que ya empieza un poco más el entorno a marcarnos una diferencia de lo que vemos en casa a lo que está afuera. Y en la adolescencia, como decías, es esta búsqueda de quién soy yo, pero ahí ya estamos mucho más determinados por el grupo de pares. Ya no es tanto lo que dicen en casa, sino me afecta o me importa mucho más qué dicen mis compañeros, mis amigos, el grupo social, de quién soy yo. Y empiezo como a leer ellos quién creen que soy yo. O sea, es interesante ver cómo nosotros nos formamos a través del criterio de los otros, ¿no? En la primera infancia tiene una importancia muy grande lo que son nuestros padres, nuestra familia, el lugar donde nacimos, donde estamos. Pero bueno, algo loco pasa en nuestro cerebro en la adolescencia y cambia el foco completamente por todas esas hormonas en swing que tenemos y nos importa lo que dicen los otros que son de nuestra edad y cómo ellos nos perciben. Y bien interesante, que a los papás nos cuesta mucho trabajo, es parte del proceso del adolescente para poder encontrar su identidad es pelearse con papá y mamá, ¿ok? Es que les caigamos gordos, que les caigamos mal. ¿Por qué? Porque si no pelean con nosotros, se quedarían siempre en casa, no saldrían al mundo. Necesitan encontrar su espacio, ¿no? Y también el tema del desorden. El desorden es algo clave en la adolescencia. Teníamos el niñito más ordenado que ponía todo en su lugar y de repente entramos a ese cuarto y esto es un caos. Y eso va un poco de la mano con todo este proceso de cambio, ¿no? Sí, que es el caos interno, que lo mostramos afuera,
y es este conflicto entre hormonas, entre que me tengo que empezar a separar o a diferenciar de papá y de mamá, y entonces me importa muchísimo qué opinan los demás de mí, qué opina la gente, sobre todo mi grupo de pares, ¿no? Eso es como, porque desafiamos al profesor y a la autoridad, es como, tú no sabes nada, y los que sabemos somos nosotros, pero quién soy, cómo me relaciono con los demás, si pertenezco o no a ese grupo, es lo que me va a dar esa identidad, ¿no? ¿Quién soy? Pero hasta esta etapa del desarrollo sigue siendo muy basado en la mirada de los demás. Ok, y entonces ahí empezamos a vernos a nosotros mismos. ¿Y cuándo decidimos nosotros qué queremos ser? ¿Cuándo pasa eso? Mira, el cerebro se acaba de desarrollar hasta los 25. Bueno, eso en las mujeres, en los hombres hasta los 28, ¿no? Bueno, sí, por ahí estamos, pero entonces hasta esa edad seguimos viendo mucho lo que después pasa la pareja, ¿no? Después cuando encontramos esta etapa de la juventud en donde te empiezas a relacionar, tu pareja es muy importante, y después como a los 40, ya empezamos, 35, 40, es donde hacemos como un alto y decimos, a ver, ¿quién soy? Y quiero ser esta persona, quiero ser este que le puse play a un programa desde el día que nací y quizá no me he cuestionado si soy yo esa persona. ¿Qué tanto me estoy dejando influenciar por los demás? Y a partir de aquí ya somos un poco más reflexivos. Ahí, a partir de estas edades ya vamos un poco más adentro. Y es lo que llamamos como la crisis de la edad mediana, ¿no? Media. Y es donde empezamos a cuestionarnos realmente quién soy. Y es ahí donde realmente escogemos quiénes queremos ser, de alguna forma, integrando lo que tenemos, ¿no? Esto suena muy bonito en papeles y cómo se va formando, pero nosotros en nuestro podcast tenemos una orientación muy clara para hablar hacia la gente multicultural, o sea, todos aquellos que no viven en su cultura de origen o en la cultura de sus padres. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a un niño que está en ese proceso de saber quién es, no sabe todavía, en el medio de la adolescencia, encima lo mueven de país y se encuentra con una cultura que es totalmente diferente a la que estaba acostumbrado? Yo creo que impacta muchísimo, porque ya de por sí es complejo, como estábamos hablando ahorita de la identidad, quién soy, qué me dice, qué dice la abuela, qué dice el mundo en general, y todavía moverlos es un shock, porque ahora tengo que ver y leer qué está en el ambiente, cómo se relacionan ellos, cómo le hago para pertenecer a este nuevo grupo, cultura, el idioma. Yo recuerdo cuando llegamos aquí a Estados Unidos que mis hijos, me acuerdo la imagen perfecta de cuando se iban a la escuela, y como que tú como adulto dices, bueno, yo regreso a mi casa, pero esos niños esa entrada al colegio, me la imagino, en donde te hablan en otro idioma, en donde no entiendes nada, no sabes cómo es la dinámica de dentro del colegio, y la preocupación de necesito adaptarme a ese ambiente simplemente para sobrevivir, ¿no? O sea, y entonces... Que adaptarse no significa pertenecer, ¿no? No, exacto, que eso es, que ahorita hablaremos del insertarnos o embonar en un grupo. A pertenecer es muy diferente, ¿no? Encajar o pertenecer son dos conceptos diferentes. Pero entonces empiezan a cuestionar quién tengo que ser, cómo tengo que hablar, cómo tengo que vestirme, cómo tengo que mostrarme para yo ser aceptado, y ahí la identidad sufre también Sí, aquí un tema interesante, por ejemplo, lo veo yo mucho con los jóvenes, con los que trabajo en temas de coaching, es eso, es como saber y decir, bueno, yo soy lo que soy y traigo lo que traigo de mi familia, de mi cultura, e integro las cosas que me gustan, con lo que comulgo, con lo que está bien y a donde pertenezco, y me convierto en esa persona un poquito única, ¿no? Que queremos todos ser, y no importa que seamos diferentes, pero somos únicos, nos sentimos seguros de nosotros mismos y somos respetados. Pero ese concepto del único, creo que como adultos lo vemos más fácil.
Definitivamente. Porque yo cuando los veo en consulta, cuando les digo necesitas ser tú y tú quién eres, es un concepto complejo para los adolescentes y los niños. Es como, no, pero yo tengo que ser lo que el grupo está pidiendo que yo sea. Es que no saben quiénes son, entonces no tienen herramientas para construirse. Y bueno, ¿qué pasa cuando nos mudamos en la edad adulta y resulta que tenemos una identidad súper formada, pero nos cambia el mundo donde vivimos, el entorno y necesitamos adaptarnos? ¿Qué pasa allí? Creo que es un poco la misma presión, pero no la siento tan fuerte como en la adolescencia, ¿no? En la adultez tenemos como más nuestro espacio, estamos como con nuestra pareja, nuestra familia y bueno, podemos elegir un poco más dónde me quiero adaptar, en qué grupo y traemos ya una historia más sólida de quién soy. Bueno, eso también va a estar muy ligado y es algo que hemos conversado mucho Vanessa y yo, dependiendo de las condiciones o si fuiste un ente decisor en dónde estar. Porque lo que pasa mucho con los niños, de que a veces terminan en un lugar donde ellos no se imaginaban que iban a vivir con su familia y bueno, tienen que adaptarse a lo que hay. Es un poco diferente en los adultos porque muchas veces los adultos tenemos la oportunidad de escoger y nos vamos a ir un año a vivir a México o nos vamos un año a Estados Unidos para que aprendan los chicos el idioma. Pero a veces hasta para los adultos no tenemos la oportunidad de escoger. Es el caso de muchos migrantes hoy en día. No pueden regresar a sus países y también entra toda esa duda de quién soy y si lo que soy no tiene ningún valor en el mundo, ¿cómo soy algo diferente para integrarme aquí? Y otro aspecto que comentábamos es la diferencia de haberlo vivido desde pequeñita en casa, ¿no? Que para hablar de un ejemplo concreto, platicábamos que en casa de Janet ya había esta sensación de una mamá española con un papá venezolano. No, un papá español, los dos eran españoles, pero de diferentes zonas y con diferentes perspectivas. Lo que pasa es que mi papá se adaptó a la cultura venezolana y él se sentía venezolano. En cambio, mi mamá siempre fue española. Entonces ya desde muy pequeñita, pues ahí como que yo no sentía que pertenecía plenamente a la cultura donde estaba, ¿no? Que eso me llamó a mí la atención cuando me lo comentas porque viviendo en Venezuela, tú ya tenías esa sensación de no ser venezolana. Totalmente. Y los papás van formando desde sus historias y desde su perspectiva si es bueno, si es malo, si me quiero sentir de aquí. Y los niños solamente escuchan e integran. Totalmente. Fíjate, en mi casa yo tengo un niño que apenas vivió un año en Venezuela, después vivió en España, vivió en Estados Unidos la mayor parte de su vida y tú lo escuchas hablar y le preguntas de dónde es y él es venezolano, más venezolano que yo. Y no tiene un solo recuerdo de Venezuela. Exacto, o sea, esa identidad se construye, no necesariamente por vivir físicamente en el país. Hoy vamos a presentar nuestro primer pasaporte. Nos encanta escuchar historias de la gente y por eso los invitamos a que si tienen una historia que compartir, lo hagan a través de nuestro correo pasaportemulticultural@gmail.com, ahí se lo dejamos en la pantalla. Pero hoy tenemos nuestro primer pasaporte de Argentina. Ángeles nos compartió su historia y queremos escuchar lo que han sido sus retos, sus aprendizajes, para que ustedes también puedan tener la oportunidad de escucharlo de su propia boca y después internalizar un poco este tema con lo que estamos hablando hoy. No soy de aquí, pero tampoco soy de allá. ¿De dónde eres tú? Cuéntanos en ese email que les dejamos allí, de dónde eres y cómo te sientes. Tengo 48 años, nací en Campana, Buenos Aires, Argentina, y viví allí toda mi vida hasta que me mudé hace 10 años a Houston, Texas, en los Estados Unidos. De los principales retos que tuve cuando llegamos hace 10 años es que extrañaba muchísimo todo.
La familia principalmente y los amigos, que eran amigos de toda la vida, que tenían una confianza tremenda, eran casi familia. También extrañaba la cultura, los olores, la comida, todo. Me acuerdo especialmente que cada cumpleaños o cada día especial, como el Día de la Madre, la Navidad o cualquier festejo, nos sentíamos como muy solos y distantes, y sentía yo particularmente una nostalgia mezclada con angustia. Luego, al pasar los años, otro de los retos que viví es cuando mis hijas llegaron a la adolescencia y por supuesto querían pertenecer y mezclarse con la cultura de acá, y eso implicó quizás un poco de distancia entre ellas y yo, porque dejaron de hablar español. Quizás me costaba entender algunos chistes, algunos modismos de lo que decían, y también tuve que flexibilizar y adaptarme a nuevas culturas que ellas querían incorporar, que quizás no me identificaban tanto. Bueno, ya escuchamos a Ángeles y nos parece nos parece un audio que está lleno de información. A mí una parte que me gusta mucho es cómo ella describe esa añoranza por tu país, por los olores, los sabores. Los sabores, eso yo creo que para mí, cuando yo tengo la oportunidad de ir a México, que México nos queda muy cerquita, es lo que disfruto, ¿no? Por una parte es lo que te conecta con esa identidad de ese lugar físico donde viviste, donde creciste. Y la otra parte que me encanta es cómo relata la diferencia que puedes tener en tu casa con tus hijas o tus hijos cuando ellos empiezan a relacionarse afuera y a pertenecer. A buscar pertenecer, y cómo de alguna forma eso te hace cuestionar, no cuestionarte, pero cambiar y darle apertura a situaciones que nunca pensaste que podían entrar dentro de tu dinámica familiar, hasta usar otro idioma para comunicarte con tus hijos, ¿no? Uh-huh. Y como si es verdad, no entiendes ciertos chistes o cierta forma de escribir quizá o de relacionarse. A mí me pasa con mis hijos que usan palabras o se relacionan con sus amigos que a mí me suena como violento o quizá agresivo, y me dicen, no mamá, es que eso aquí no está mal, ¿no? Entonces te tienes que adaptar también a esa nueva identidad que ellos van creando y construyendo, que tú no la entiendes. O la entiendes, pero no la procesas de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho a veces con el tono de la comunicación, algo que pocas veces yo me paro a pensar o me había parado a pensar antes, porque en tu lugar de origen todo el mundo tiene más o menos los mismos códigos, pero cuando estás en un lugar diferente, lo que para mí puede ser una comunicación normal, para otro puede ser una comunicación muy cheesy o muy elaborada. Yo recuerdo cuando vivíamos en España, a ellos les molestaba que todas las veces que nos viéramos era darse besos para saludarse. Como, bueno, si nos vemos todos los días, ¿por qué todos los días me tienes que dar un beso? Eso es como si no nos vemos nunca, y ahí sí nos damos los 2 besos que nos damos los españoles. Aquí un poco la forma de saludarse, aquí es un abrazo de medio lado donde y apenas... un abrazo forzado, ¿no? ¿No lo sientes sí, como... bueno, en como, Texas... no forzado, como duro. Yo así lo he vivido. Sí, pero en Texas es mucho más cercano. Aquí yo estoy muy sorprendida que aquí la gente se abraza. La primera vez que alguien cruzó mi espacio personal y me abrazó, yo me sentí como rara. Sí, pero hasta el abrazo no lo sientes diferente. O sea, claro. No es un abrazo así. No, es de lado. Así, de lado, como tienes que quitar la cara. Rígida, sí. Todos esos sensaciones también y formas de relacionarte con los demás son interesantes. Bueno, pero entonces volviendo a nuestro tema, no soy ni aquí ni soy de allá. ¿De dónde soy? ¿Cómo encuentro? Nuestro podcast se basa en compartir historias, pero también en dar herramientas. ¿Cómo ayudamos a toda esa gente que quiere encontrar su identidad más fácil? ¿Qué consejos le damos? A ver, Vanessa, cuéntanos tú qué... Bueno, a mí algo que trabajo mucho en mis sesiones es sentarnos a
hacer una lista y a escribir quién soy. Que hasta cuando pones el título es, wow, o sea, ¿quién soy? ¿No? Es una pregunta muy fuerte y a la gente le cuesta mucho trabajo, nos Totalmente. cuesta mucho trabajo. Y a mí me gusta utilizar una tabla como de valores o de aptitudes y les es más fácil Marcarlo. empezar a marcarlo para empezar a ver, ok, sí soy esto, porque cuando lo hablas no es lo mismo que escribirlo. A mí me gusta mucho escribir. Primero porque se hace una conexión entre la amígdala y nuestro sistema límbico de las emociones y bajamos el ritmo. No es lo mismo hablar que escribir y tener que procesarlo y bajarlo. Y sacarlo. Y también me parece que visualmente es muy interesante ver mis características que considero positivas contra las negativas y ver de esa manera también cómo me veo, ¿no? Bueno, yo uso dos ejercicios, sobre todo con los más pequeños, con los niños, adolescentes, que a veces les cuesta tanto verse, ¿no? Que una es una un poco graciosa, que es como, bueno, estás escribiendo un ad publicitario para alguien que está buscando un amigo, pero tú eres la persona que te estás ofreciendo como ese amigo. Entonces, ¿cómo le dirías tú a esa persona que eres tú y que va a conseguir en un amigo como tú? Y entonces ahí ellos empiezan como a listar y te das cuenta bueno, de algunas cosas que a lo mejor no se dan cuenta que valoran. Y otro es el ejercicio del espejo, ¿no? ¿Qué estás viendo tú en ese espejo? Y me ha pasado muchas veces que las personas no hablan de características personales, sino cosas totalmente exógenas, colores, formas, etcétera, y se describen por lo que hacen, no por lo que son. Ajá. Entonces, bueno, un poco tratar de conectar con eso. ¿Qué es lo que soy? Más que lo que hago, qué es lo que me hace diferente, cuáles son mis fortalezas. Trabajo mucho con el tema del test de fortalezas, de encontrar qué es lo que se me hace fácil y a partir de allí otra cosa que a mí me parece genial es integrar los grupos de pertenencia. O sea, ¿a qué perteneces? Bueno, pertenezco a mi familia y quiénes están ahí. Y como ritual de familia encontrar eso, ¿no? ¿A dónde pertenecemos? Pertenezco a mi familia, pertenezco a la iglesia, a la escuela, a qué país pertenezco. Y a veces nos cuestionamos porque pertenecemos a más de uno. Sí. ¿Y quiénes están ahí? Y ir detectando algo que, bueno, vamos a estar hablando en nuestro próximo podcast, pero que nos ayuda mucho, que son las tradiciones. Exacto. Ya ahondaremos en ese tema, pero bueno, estas herramientas que son muy sencillas, que a veces no nos tomamos el tiempo de hacerlas, ¿no? Lo damos por un hecho, pero cuando nos sentamos y nos damos un momento para preguntarnos quién soy, a dónde pertenezco, cuáles son mis áreas de seguridad, porque también pertenecemos de diferente manera en un grupo que en el otro. Entonces, ¿quién soy cuando estoy en casa? ¿Quién soy cuando estoy en la escuela, con estos amigos, en el fútbol? Quizás soy una persona. Entonces, esa reflexión creo que nos cuesta, pero es una gran herramienta. Sí, sin duda, y los invitamos sobre todo a hacerlo en familia, porque cuando esto se trabaja desde la casa y empezamos a encontrar cada uno quién somos, a veces ayuda mucho en la dinámica, si somos una familia de 4, que sea, digamos, nos cuesta a nosotros decir quién somos, pero podemos decir que los otros 3 nos dicen cómo nos ven y vamos dándole la vuelta al círculo y después cada quien decide con qué de esas herramientas se queda, con qué elementos, ¿no? Otra que es muy interesante es quién soy, pero basándome en la mirada de los demás. O sea, ¿quién creo que los demás piensan que yo soy? Okay. ¿Desde quién lo creo yo? No, pues yo creo que mis amigas me ven como alguien que me escucha, etc. Y luego, ¿quién soy yo desde mi mirada? ¿No? Porque no es lo mismo cómo creemos que los otros nos ven a cómo nos vemos realmente. Y además es cómo creemos que los otros nos ven y no como los otros realmente nos ven. Un ejercicio que a mí me gusta mucho y he aprendido de eso con mis clientes es a veces pedirle a otra persona que te diga qué percibe de ti.
Y te das cuenta de que lo que esa persona percibe de ti no es ni cerca de lo que tú piensas que ellos perciben de ti. Eso es un mito de la comunicación, ¿no? Pero bueno, por ahí yo creo que podemos cerrar con esas herramientas, recapitulando. A ver, Vanessa, ¿cuáles serían? Escribir cuáles son mis valores, lo que yo considero positivo o que me gustaría mejorar y cambiar en mí, pero para tenerlo como claro visualmente. El ejercicio del espejo. Si me veo en un espejo, ¿qué veo? Por otro lado, bueno, estoy buscando un amigo, ¿verdad? Me describo y me vendo en una publicidad. ¿Cómo es ese amigo? Para ver qué tengo yo que ofrecerle a los demás, quién soy. Y luego identificar nuestros grupos de pertenencia. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo en familia o con un grupo de amigos, y que cada quien aporte de lo que ve de ti, pues eso nos complementa muchísimo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Ángeles por haber compartido su historia, y los invitamos a seguir compartiendo las suyas a través de pasaportemulticultural@gmail.com. Y nada, estaremos conversando muy pronto en nuestro próximo episodio sobre algo que nos encanta, porque estamos en el holiday season, en la época de las fiestas, y queremos saber cómo compaginamos las tradiciones, cómo celebramos las diferentes tradiciones, las que vienen de nuestra familia de origen, las que adoptamos al país donde llegamos y las que adoptamos de otros países, porque por ejemplo yo amo el Día de los Muertos y no soy mexicana. Y creo que es una tradición que se está incorporando en más y más familias, y es súper interesante cómo podemos adoptar la tradición de otro país, pero si nos hace sentido y nos gusta y la disfrutamos. A mí, por ejemplo, el Thanksgiving me encanta. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto nuevamente en otro episodio de Pasaporte Multicultural, herramientas de bienestar donde quiera que estés. Nos vemos a la próxima.